Buenas noches y bienvenidos a la Cordá 2015, una noche muy especial para todos los paterneros y paterneras. Además, este año estamos ante una Cordá de récord: 70.000 cohetes, 315 tiradores, 130 cajones y más de 1.000 kilos de pólvora que encenderán la calle Mayor. Os dejamos ahora con un vídeo para que echemos la vista atrás y recordemos la historia de esta gran fiesta. Kilómetros de Valencia se celebró una de las fiestas más insólitas de nuestro país. Dura 20 minutos y sirve como colofón a las fiestas patronales. Su nombre es la Cordá. Paterna, ciudad situada en el orto sud de la Comunidad Valenciana, celebra cada año una de las fiestas más tradicionales, peligrosas e increíbles a las que se puede asistir. Este es el cohete de pasacalle de lujo. Este cohete es famoso por su pasacalle. Este cohete es el que con una tenaza de madera se suele poner aquí al cohete y la gente le prende fuego. Esto es una diversidad de colores, de fuegos variados, de silbatos, de bomberos, que llamamos la candela romana, de aquí se le llama bombero, donde escupe una cantidad de fuego de luces de color hacia arriba. Al final lleva su cohete de 6 paradas y su trueno. Es su trueno especial para que no dañe a la persona que lo sostiene, un trueno que no lastime. Este cohete es el que se suele utilizar en la famosa pasacalle de Coech, que aquí llaman, en Paterna. La cantidad de cohetes que se han elaborado este año han sido 1000 docenas de cohetes. Aquí tenemos ante la mesa la diversidad de cohetes que se han quemado en la Cordá de Paterna. Estos que tenemos aquí son los cohetes que llaman ellos cohetón. Es el cohete del número 10. El cohete más potente que se quema. Estos de aquí son las famosas femelletas. Es el cohete arrastrador que cuando termina su cohete salta la cría al estallar, el cual salen 8 cohetes diversos. Este es el que más se eleva, este va por arriba de los tejados y es el que hace correr a la gente. Este es el arrastrador número 6. Este cohete es el que se quema para empezar la Cordá con la famosa traca de principio. Y este es el de 4 salidas, que es el que juega por bajo. Este es el que juega por bajo. Y luego aquí tenemos los del número 8, los cohetes del número 8, que estos también se queman junto con esto. Este conjunto de cohetes es el que hace hacer la famosa Cordá. Nosotros este año han pasado de 50.000 cohetes, entre los cohetes de femelleta, los arrastradores y cuetones. Pasa de 50.000 unidades. Y el material de su peso de explosivos superará los 3.000 kilos de fuegos. Flota en el ambiente la sensación de peligro y de riesgo. Es el escenario elegido año tras año para este espectáculo. El placer por el riesgo, la borrachera por la pólvora y por el fuego.
La cordada es poesía, es la vida del fuego y el hombre, es más allá del espectáculo en el que el hombre se sitúa aparte y está viendo el cohete y el fuego artificial. La cordada es algo que une al hombre con el cohete, es el fuego hecho vida, es el hombre con el fuego, es en definitiva poesía. Ese día, básicamente, que es el de la cordada, por la noche, pues prácticamente están todos los pueblos de la comarca del Horto, que es la comarca de Valencia. Son miles y miles de personas las que están con nosotros. Todos son amigos y aquí de lo que se trata es de hacer partícipe a todo el mundo de algo que es nuestro de Paterna, pero que es también muy valenciano. ¿Tú llevas la casa del papá? Sí, está ahí. ¿Y esto está bien tapado? Eso bien tapado está ya todo. Eso allí ya se lo... Para las gafas que necesites. Allí hay veces que no sabes si estás en una hoguera de fuego o estás en el infierno según pintaban. Esto así. Es fabuloso, esto es increíble, hay que vivirlo. A ver, joven, esto es algodón, ¿sabes? Que lo rodeen. ¡Ay, los castañes! Vamos porque... Espera, ¿sabes? Yo se la llevo. Tiro de papel de ahí, aunque sea medio pegado. ¿A dónde? Aquí, para que las chispas hagan puntos. Como sea.
Hemos traído hoy temas e informe semanal que en los últimos días y posiblemente en los próximos años. Hola, buenas noches. Estamos otra vez aquí en el plató del programa especial de la Cordada 2015 y nos acompañan Eugenio, Eli y Marta. Muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, un poco como vecinos que sois de la calle Mayor, ¿qué se hace para proteger los edificios? ¿Cuándo empiezan los trabajos? Tradicionalmente, una semana antes, el ayuntamiento empieza los trabajos de encerramiento y protección de todas las casas. Como veis, todos los balcones están protegidos por chapa y engabiar, para que todos los bengalas y todos los cohetes que salen no lleguen a hacer daño a los edificios. Todas las puertas se cierran para que no haya ninguna zona en la que los cohetes pueden llegar a entrar o hacer daño. ¿Y se precintan una vez va a empezar para que tampoco entre el humo? Sí, una hora antes de eso se cierra toda la calle y se cierran herméticamente casi todas las puertas para que no haya ninguna posibilidad de que haya algo que se meta dentro de las fincas. Claro. Y bueno, vosotros como vecinos de la calle Mayor, ¿tenéis alguna tradición el día de la Cordá? ¿Antes de la Cordá o después de la Cordá? Bueno, pues principalmente antes de la Cordá es el tradicional pasacalle de cohetes de lujo, en que las peñas y aficionados del pueblo pues tiran con sus cajones y van dando el tradicional recorrido, y luego ya la Cordá, y luego siempre todas las comparsas y bueno, y cada uno en su casa pues el chocolate. Silencio, por favor. Hola, estamos aquí de nuevo con Rafael Mestre, jefe de la Policía Local de Paterna. Buenas noches, Rafael. Hola, buenas noches. Bueno, pues en primer lugar, ¿qué dispositivos de seguridad se han preparado para la Cordá de esta noche? Te comento, actualmente hemos preparado a un número de 40 agentes que van a velar por la seguridad que se disponga en la Cordá. Actualmente, Policía Nacional va a disponer aproximadamente de 40 personas más. Ha venido también cuerpo de la Guardia Civil, que viene el personal de sobreexplosivos para el control de las cargas de cohetes y todo esto, y bueno, una disposición bastante importante. Claro, porque el momento que llegan los cohetes es un momento que hay que tener especial cuidado, ¿no?, en la seguridad. Es un momento tenso porque tenemos que tener en cuenta que son 1000 kilos de pólvora lo que trae el camión. Para hacerse la idea de la magnitud, es aproximadamente 5 veces más de la mayor mascleta que existe en Valencia, en la plaza del Ayuntamiento. Entonces tenemos que tener seguridad en todos los ámbitos, tanto al llegar como en la descarga, como a la hora de acceder los tiradores a la propia calle. Todo eso lo disponemos, también del personal, que los propios vecinos, que hay que configurarlos a determinada hora para que no haya riesgo para nadie. Porque cuando llega el camión, ¿cuál es el procedimiento que se sigue? En primer lugar llega el camión, viene escoltado de la central de policía local, viene escoltado hasta la calle Mayor por policía local, por varios vehículos motorizados, y una vez llega, pues se abren las puertas, el cohete Major y el alcalde hacen la ceremonia de apertura, y ya poco a poco empiezan a colocarse por la gente de seguridad del Consejo Sectorial, empiezan a colocar los cajones en todos los números que están dispuestos. Poquito a poco se van colocando, y mientras los tiradores están en la zona de la calle Felipe Alfonso y ya se van preparando, pero no pueden entrar hasta que no está totalmente desplegado todo el asunto de los cohetes. Porque dentro de lo que es la jaula de la calle Mayor también hay cohetes que cuidan o velan por la seguridad, ¿no?, de los que participan. Sí, hay aproximadamente un 20-30% de cohetes que se disponen simplemente para la seguridad. Son gente que el Consejo Sectorial dispone y se dedican a garantizar la seguridad tanto de los tiradores como el resto de personas. A la hora del montaje, por supuesto, son imprescindibles para poder llevar la organización. Vale, pues nada, muchísimas gracias y ante todo una Cordá segura.
Se enciende la mecha de una cordá de récord, es la mayor de su historia. Aumenta el número de tiradores y también los kilos de pólvora. 65.000 artefactos pirotécnicos explotan en poco más de 20 minutos. Es un tramo de calle acotado de tan solo 125 metros de largo por 8 de ancho. Aquí solamente pueden estar los tiradores autorizados. Este año son más que nunca, unos 250. Y como ven, la calle también está repleta de cajones de madera como estos, 126 en total, y cada uno contiene 500 cohetes. Una jaula de fuego en la que se enfrentan a altísimas temperaturas y este año sobre todo al humo. Ha habido mucha gente que se ha tenido que salir porque se ahogaba, era irrespirable. Te mareabas, vomitabas dentro de la careta y no le ha quedado más remedio que salirse. Ahora habremos perdido cada uno prácticamente los 4 o 5 kilos de líquidos. Y aunque se equipan a conciencia, siempre hay un riesgo. Estaba a mitad de calle y de repente me ha explotado en el ojo, ni la he visto venir ni nada y ha explotado. Precaución también en los balcones. El cielo de Paterna se ilumina bajo la mirada de más de 10.000 espectadores. Fenomenal, ha sido una pasada. Muy espectacular, como siempre. Y para ellos la fiesta de la pólvora continúa con la recordá, cohetes a cielo abierto, la llama de una tradición que solo se apaga al amanecer. Les aseguro que lo que vamos a ver ahora es un documento único, sobre todo porque está tomado desde muy dentro, ¿te acuerdas? Contesto por lo que pueda pasar. De acuerdo. Así llevamos, así iba. Dicen quienes han entrado en una cordá que es lo más parecido al infierno. Quizá no sea exagerado, pero eso tan solo lo pueden contar unos cuantos, aquellos que se han atrevido a entrar en una de ellas. ¿Se imaginan cómo puede ser por dentro este infernal festejo? No se preocupen porque nosotros vamos a intentar contárselo. Las cámaras de Ver para Creer van a ser las primeras en mostrar cómo es una cordá por dentro. Impresionante, ¿verdad? Bien, pues lo que acaban de ver es tan solo una pequeña parte de lo que esta noche va a pasar aquí. ¿En dónde? En Paterna, Valencia, porque la gran cordá está a punto de estallar. Entonces, esta calle que tengo aquí a mis espaldas se va a convertir en un auténtico infierno. 40.000 cohetes estallarán al unísono. Como se pueden imaginar, hay que protegerse para ello. Proteger ventanas, puertas, absolutamente todo en este pueblo se protege hasta el cohetero mayor. ¿Y por qué se protege hasta el cohetero mayor? Porque esto va a ser la guerra. Las casas, como ven, están totalmente acorazadas, protegidas, para que ningún petardo pues pueda causar algún estropicio ni herir absolutamente a nadie. Y yo, vestido de tal guisa veraniego como voy, ¿podría meterme en la cordá? Me metería si fueras tú, pero yo no. ¿Usted no? No, porque para esto no te aconsejo que entre así. Te aconsejo que te pongas algún pantalón de cuero o algo para que no te puedas quemar. Esto es la guerra. Comenzamos a vestirnos. Ropa ignífuga sobre la que se pone un mono de cuero de 1 centímetro de grosor. Toallas mojadas en genitales y cuello. Guantes especiales y hasta cascos forjados en acero son imprescindibles para salir sano y salvo de tan pavoroso festejo. Bueno, estoy ya perfectamente acorazado, sudando como un pollo y con un traje que parezco un astronauta. Quedan aproximadamente 5 o 6 minutos para que empiece la gran cordá. Lo que estamos viendo es la bengala verde, que es el indicativo de que la gran cordá va a dar comienzo de un momento a otro y que sea lo que Dios quiera. Y lo que nosotros quisimos en ese instante fue salir corriendo. En tan solo unos segundos la calle se convierte en un auténtico infierno. Es tan solo el comienzo. Lentamente nos disponemos a entrar en el corazón de la cordá, allí donde la temperatura supera los 80 grados centígrados. Para mostrárselo, una pequeña minicámara instalada en nuestro casco será la mejor ayuda. Llevamos poco más de 3 minutos en el interior de la cordá y empezamos a pasarlo francamente mal, aunque no tanto como nuestro cámara que no puede soportar el infernal ambiente. Haciendo las veces de cámara volvemos al interior de la cordá, en donde nos encontramos esta escalofriante imagen. A este joven le estalla un cohete a pocos centímetros del cuello.
15 minutos después del comienzo, la cordá alcanza su cenit. En esos momentos, la calle mayor de Paterna es un auténtico polvorín que se salda con varios heridos de escasa consideración. Nos vamos a tomar un respiro, calle abajo, porque esta es la pera. Lo siento, muy duro. Nosotros ya hemos abandonado el recinto totalmente descompuestos y maltrechos tras recibir varios impactos y explosiones. Es el final de una fiesta que pone los pelos de punta. Bueno, afortunadamente esto se ha acabado. Voy a intentar sacarme la máscara y respirar un poquito. ¿Me están viendo? Esto es real. Lo que hemos vivido ahí adentro es, bueno, pues yo creo que como Vietnam y otras cuantas guerras juntas. Es absolutamente increíble la temperatura que se alcanza en esta calle. Petardos, miles y miles volando por todos los sitios. Y bueno, de no haber sido por esta protección, por esta máscara y por la ayuda de los coheteros de Paterna, este que les habla no se estaría aquí. Les aseguro que esto, la cordá de Paterna más que nunca, es ver para creer. Me ha dado miedo volver a verlo. Que me voy a arrepentir de decir esto, pero lo tengo que decir. ¿Qué valor tienes? Muchas gracias. Muchas gracias. Lo sé porque yo también estaba allí, no dentro, estaba fuera. Estaba pues en un balconcito, como siempre. Testigo de que nadie en el pueblo pensaba que Liborio iba a aguantar toda la cuerda dentro, y cuando salió, bueno, fuerte aplauso, fuerte homenaje aquí a nuestro supermacho. Pero también es verdad que hay que decir que ya cuando han pasado unos cuantos días, me dice hoy Liborio, dice, te voy a confesar una cosa, ha sido la única vez en que antes de empezar, apenas unos segundos antes de empezar... Casi me rajo. ¿Es verdad, ha sido la única vez? Sin duda, Inés. Bueno, tú estabas allí conmigo, ¿no? Fue la... Bueno, aparte de mi experiencia con aquel Miura, bueno, ya sabes... Aparte del tema del toro, fue la primera vez que de verdad pues sentí mucho miedo, porque es que es infernal. Ahí dentro pues puede haber 70 grados de temperatura, con 50.000 petardos estallándote por todos los sitios que te impactan en todo el cuerpo. A mí en concreto me dio uno aquí en la parte trasera de la rodilla y me hizo sangre y me dejó pues un buen maratón. Es increíble. ¿Superado? ¿Sí? ¿Qué? Superado. Cuéntanos algo más, ya te hemos dejado te aquí vas a creer que estoy un poco loco, ¿verdad? Pues no. Ni que fuera una novedad. Hola, buenas noches. Estamos aquí de nuevo, esta vez con Marta Alcalá, reina de las fiestas. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Olga. Bueno, la primera pregunta obviamente es ¿qué destacarías de estas 2 intensas semanas que has vivido como reina de las fiestas de Paterna? Bueno, son muchas cosas realmente las que destacaría, ¿no? Hemos tenido actos muy bonitos, pero si tuviera que quedarme con una cosa, sin duda alguna, es el trato recibido por todas las personas que han estado cerca nuestra. ¿Y alguna anécdota curiosa que te haya sucedido, os haya sucedido a ti a la corte durante estas fiestas? Bueno, es que la verdad es que somos un grupo de chicas muy risueñas y siempre estamos de bromas, entonces anécdotas hemos tenido 1000. Pero sí que es cierto que hay uno de los miembros de la comisión de fiestas, que se llama Eugenio, que pues siempre cuando tenemos a lo mejor algún tipo de discurso o algo, pues un día me dijo, tú di que a Ayubaya la llevas en tu corazón, a la comparsa Ayubaya. Entonces claro, yo me quedé y digo, ¿en serio tengo que decirlo? Lo hice tan serio. O a lo mejor nos vamos de cena y siempre que lo vemos nos dicen, no, si aquí no es la cena, si la cena es en la cueva. Entonces nos quedamos paradas ahí y decir, Eugenio, siempre caemos en tus trampas. ¿Y qué representa la cordá para ti? La cordá es un sentimiento, es todo, ¿no? Yo pienso que es nuestra denominación de origen. Allá donde vayas dices Paterna y enseguida sale Paterna la cordá. ¿Ya has entrado alguna vez a la cordá? Sí, tuve la oportunidad de entrar hace 3 años y la verdad es que fue una experiencia inolvidable. Hoy no puedes, ¿no? Hoy no, hoy vamos a ver la cordá desde un piso, ya que nos dan esta oportunidad, y nada, ya habrán otros años para entrar. Que mañana también nos espera un día intenso con muchos actos. Y bueno, ahora que ya se acerca el final de las fiestas, ¿qué
¿Qué sentimiento tienes? Pues tengo un sentimiento de pena muy grande. Además llevo desde ayer y hoy días de decir, por favor, no me nombréis que esto se acaba, porque estoy muy sensible. Ha sido muy bonito todo, la verdad es que hemos pasado unas fiestas inolvidables, hemos tenido la suerte de que hemos hecho piña entre las de la corte, todas las comparsas, las cofradías, que hemos tenido un trato excepcional. Las peñas, la verdad es que ha sido una experiencia tan bonita que cuesta mucho pensar que ya mañana acaba todo. Repetirías, ¿no? Sin duda alguna, vamos. Más que ya que no puedo repetir, yo desde aquí sí que hago un llamamiento a que no dejen pasar esta oportunidad, que no entiendo cómo han habido años que ha costado tanto que las chicas se presenten. Esto es una experiencia inolvidable, tanto como corte como reina. Pues nada, muchas gracias Marta, te dejamos ya para que vayas a prepararte a ver la cordada y nada, que disfrutes de lo que queda de las fiestas. Muchas gracias. Buenas noches, estamos aquí en el programa especial de la Cordada 2015 y nos acompaña la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra. Muchas gracias por estar con nosotros. Bona nit, paterners y paterneres, gracias a vosaltres por convidarme. Un año más tenemos a Mónica, que ya es habitual de la Cordada. Bueno, jo és que soc paternera, aleshores jo m'ha criat entre foc, en l'últim diumenge d'agost, i per tant no és que sigui habitual ara, és que ho vaig ser ja quan era jove i ara pues, cada volta que puc no me perd la corda a faltar. ¿Y has entrado alguna vez? No, tan valenta no soc, això, tan valenta no soc, jo no soc mai coetera d'entrar dins, però sí que tinc amics que entren, companys i companyes que entren, perquè cada any entren també més dones a la corda, així és que ja no és només una qüestió de coeters, sinó també de coeteres, i sempre m'ha agradat veure-la, no? És una assignatura pendent, no sé si algun dia m'atreviré, però de moment encara no ho estic pensant. Y ¿crees que hay que fomentar las tradiciones como la cordada en los pueblos de la comunidad? Bueno, jo és que crec que precisament el foc i la cordada és un espectacle de foc magnífic, intens, absolutament sobrecollidor, pues és una essència mediterrània que ens caracteritza com a pobles valencians i valencianes. No? I jo sí que crec que nosaltres som festa i vivim la festa en una connexió, en una comunió amb el foc molt important. I això, esta nit, precisament, tant en la cordada com també ara, en el passacarrer de Coets de Luxe, està molt present, no? On ja els xiquets comencen a agarrar les tenalles, a aprendre com ens relacionem amb el foc, que a més és una relació atàvica, el ser humà estableix una relació amb el foc que és el que fa poder avançar com a ser humà i com a civilització, i aquesta unió que tenim amb el foc en la festa s'expressa d'una manera molt intensa. Y más para una paternera, ¿no? Efectivamente, una paternera que además pues, disfruta la festa no només com a persona que ve en este moment a representar al govern, sinó sobretot com a persona que ha crescut en esta festa i que viu esta festa com a pròpia. Pues muchas gracias, Mónica, y te dejamos que vayas a prepararte para disfrutar de la cordada. Muchas gracias. Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz
germinó la semilla de cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. De l'any 29 vaig néixer el presbítero Miguel Pérez. Mon pare Bernardo Damián Buraglià. Ma mare Adelina Polo Herrero. Ell era com si fos el meu xicot defensor, perquè al ser jo el més xicotet el que feia eren 5 de família, 2 xiques i 3 xics, i entonces ell era com ell que diu, jo anava a la sombra d'ell. Eren la família, som 7 de família i han viscut en el carrer, primer en les coves i després en Maestro Serrano. Si vols saber d'una vegada lo que és un bon helado, siga horchata, si va a café o mantecao, Montaner Damián te servirán. Ves allí sin ser dubtar que este curará en el catarro de la nit de l'acordar. Es un magnífico helado, el más rico vitaminado, que ustedes probando han. Lo sirve Montaner Damián con arte nunca igualado. Y esperando el gran favor de todo oyente o lector, comprueben como verán que los ricos helados dan son de todos el mejor. En Ausaneta y Albaida y en el Palomar ya se... Anàvem allà a la plaça a les 2 del matí o a les 3, s'ajuntàvem allà al Montserrat en unes paradetes que posava el meu pepín de figues i trabuços i cacau, i allí se refilaven coets a punta pala, en la porta de la iglesia. Eren coets en la corda, ens a cremar el caixó, estàvem els 3 germans i me tocava anar allà a casa d'un familiar del Severino, del Major, i no teníem en què caixons, i en un llibre i uns sacs ja estiguem tirant, acaben de tirar els coets que tirien. Ja veus tu, si el riesgo era bo, però mira, i no passa res, i el caixó se crema i això no se crema. Els germans Damián m'han fet molt de bé. I estem fent-ho, ja està col·laborant el meu hermano. Ibrahim y Anonia. Vil del cor de la costera, vil del cor de la costera. La grandeza de la cordá se hace mayor si tenemos en cuenta que suma al espectáculo del fuego el peso de una tradición disfrutada de generación en generación. La cordá de Paterna és un homenatge al món de la pólvora, que és un homenatge a la Comunitat Valenciana per autonomàcia. La cordá de Paterna ha sigut declarada de festa d'interès turístic comarcal, però dins de la Comunitat Valenciana el major espectacle de foc, de coets, reconeguda és la cordà de Paterna, perquè té ja més de 100 anys.
Pues Pepín és que som més joves, pues, representa tot. Pepín és la figura més important de la corda per als que tenim pues, eso, de la nostra edat. Pepín en l'acordador representa tot. Tot. Sense Pepín, possiblement, en l'any 2015 no hi hauria corda, però probablement inclús en l'any 90 tampoc hi haguera hagut. Perquè gràcies a ell s'ha portat això a cap que moltes vegades a lo millor haguera fallat. Pues para mí, una persona que ha hecho mucho por la corda. Pepín en la corda, pues para mí Pepín en la corda representa tot. Jo tengo la sort de que estic en ell pues, des de que es comenci a entrar, jo ja fa 44 anys. Entonces m'ha ensenyat tot el que jo sé de foc. Al ser amic mon pare i estar tan relacionat en el tema de la corda, pues sí, i per això. És molt carinyós, és una persona que sempre té un somriure a la cara. Para mí Pepín significa, como persona, lo más grande que pueda tener, aparte de compañero, como padre, porque nos lo enseñaba a todos, prácticamente a todos, y él quería que no me miente. Una persona llena de humanidad, llena de afecto, una persona que nunca ha sabido decir no a nada, y menos en el tema de la corda. Siempre ha estado abierto a cualquier comentario, abierto a cualquier... O sea, siempre ha tenido dispuesto a todo lo que haya significado la corda. Lo que sea que referente a los juguetes, Pepín era su vida. ¿Dónde vas a cantar, papá? Sí, está bien. ¿Y esto está bien tapado? Eso bien tapado está ya todo. Eso allí ya se lo... Para los gatos que necesites. Allí hay veces que no sabes si estás en una hoguera de fuego o estás en el infierno según pintaba el mundo. Esto así. Es fabuloso, esto es increíble, hay que vivirlo. A ver, joven, es un algodón, ¿sabes? Que el algodón... ¡Ay, las castañas! Vamos porque... Espera, yo se la llevo. Com a amic molt gran, jo he tingut algun problema i en seguida l'ha tingut al costat i la persona ha sigut excel·lent i ha donat molt per al poble, moltíssim, perquè s'ha gastat molts diners. Lo que pasa es que això el personal no ho sap. Y ha sido sobre todo la persona buena, la persona padre, la persona amiga en todos los momentos, porque ha habido momentos muy duros y esos momentos con él han sido mucho menos duros de lo que podrían haber sido. Bueno, la seva persona és que té un caràcter que és bondadós, té el xenit curt com tots, però té un avantatge tremenda per mi, i és que no vol veure mai males cares. De fet, és una persona que avui per avui, per l'edat que té, si passes per al costat i ell no se pot donar compte per l'avançada que té i no l'has saludat, quan el saludes, per exemple, agarra una alegria que desborda tot el que pugues imaginar. Pepín per mi sempre ha representat, pues no sé, algo molt especial. Eixa persona que ens ha inculcat el seu saber, el que s'ha preocupat de que les coses es queden bé, la seva responsabilitat. Per mi Pepín ha sigut un referent en el que ha sigut la corda de Paterna i en ell he conviscut moltíssimes anècdotes i puc dir que un nom extraordinari. Amb nosaltres tenim així el coeter major, a Pepín Damián. Ell té més de 60 anys d'experiència en la festa. Pepín, com se vestiu per a l'ocasió? Pues la ocasión para vestirse es lo fundamental, com tu has dit, i se necessita una camisa de cotó i uns pantalons llargs de cotó també d'abuelo, tot banyat. Damunt un pantaló de vaquero, una camisa, una jaqueta, alguns porten alguna jaqueta i després porten el traje. Ese traje que està tot emporrat per a que l'explosió no te faça mal. I després portem el casco que se fica en el cap.
que és la protecció més important per a que no passi res. I d'aquesta manera pues, no n'hi ha tants ferits com deuen d'haver, perquè la cordada paterna és tan gran que n'hi ha tant de foc, perquè és foc tot en el carrer Major. I entonces aquesta protecció és precís. Tots els anys se ho recorde. A tots es dic el mateix. Bones botes. Bones, si estan un poquet deteriorades, que les tiren i que se fiquen botes noves, perquè quasi tot el foc va per terra. Entonces, si t'agarra una pemelleta en el rastell, t'explota en la sabata i te fa el peu pols. Però tot banyat, tot l'interior tot banyat. Moltes gràcies, Pepín, i bona cordada. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, oh! Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it. If you freak dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Don't believe me, just watch.
Paterna es lo más grande. Ganas sí que tengo, pero entrar todavía no me he hecho el animal. De pasacalles, sí, la acordar todavía no. En una palabra, algo exitoso, algo grandioso. Lo más grande del mundo, vamos. No, porque tengo que entrar con ropa adecuada y no la tengo. Por gusto sí que entraría. Para Paterna yo creo que significa, no sé, yo creo que lo más grande, que no puede haber otra cosa más grande que eso. Es digamos, la raíz de ellos, yo qué sé, no es como explicarme. Es que no tengo palabras para explicarlo, de verdad. Estupenda. Una explosión que los pelos se te ponen de punta, de bonita que es. Yo paso mucho miedo porque me gusta, pero me encanta. Es que no puedo con ella. Explosiva. Pues no, nunca ha salido. Lo que pasa que sí que me molaría entrar dentro de la Cordá y tener una experiencia totalmente nueva y del pueblo que creo que es única en el mundo. Yo creo que la Cordá para Paterna significa un sello único de identidad y debe ser reconocido por toda la fuerza que tiene culturalmente y en la tradición y todos los años. Una explosión de fuego y emociones. Un nudo muy grande hasta que empieza en la garganta, que casi no se puede respirar. El nudo aquí no se puede ni subir ni bajar, pero una vez que empieza el fuego se desatan las emociones, ya vas a tu faena, a tu trabajo, sacar cohetes, tirarlos bien, que no se queme el cajón, no quemar a la gente, estar pendiente de tus compañeros para que ellos no se quemen, estar pendiente de tu persona para intentar no quemarle, muchas emociones juntas. Fenomenal, espectacular, desde los 14 años y tengo 55 y entro a hacer fotos, yo ya no tiro. Pero una cosa fuera de serie. Cuando estás... Eso es como una droga buena. Cuando pegas la primera snifa, ya te olvidas. Los primeros momentos, pues un poquito de... Miedo no, respeto. Porque al cohete no hay que tenerle miedo, sino respeto. Y luego, pues ya... Una vez ha empezado el follón, ya a lo que te tiren, vamos. Pues fiesta, tradición, y si no estuviese la Cordá y el Cristo de la Fe, no habría fiesta. Extraordinario. 35 años. 35 años llevo entrando a la Cordá. Entonces, para mí es lo mejor del mundo. De hecho, yo no suelo participar ahora mucho en las fiestas. De más joven sí que lo hacía, pero la Cordá es un acto que no me lo pierdo nunca. De hecho, entro yo, entra mi hija que tiene 24 años conmigo y entra mi hijo que tiene 18 años. Y 20 años he cumplido ayer. Entonces... o sea, sí o sí, siempre sí o sí, no hay más. Al principio yo soy poco corredor de fondo, lo definiría de la siguiente manera, como cuando vas a salir a una carrera, sientes una tensión nerviosa y a la mitad de la gente le pusiera el marcapaso, pues irías a 180. Pero cuando le pegas fuego y pegas la primera, te entran los primeros humos, te relajas y entonces la gente que nos gusta disfrutamos muchísimo. Y contra más fuego mejor. Nunca... Y claro, hay gente que le tiene un poquito más de miedo, otros son más jóvenes, empiezan ahora, se ponen muy nerviosos, pero una vez empieza el fuego no te preocupas de nada, no tienes problemas. La gente le tiene un poquito de respeto, pero yo la verdad, afortunadamente no me he quemado demasiadas veces, hay gente que se ha quemado muchas veces que yo, pero la verdad es que se pasa muy bien. Pero por lo demás es estupenda, es extraordinario. Lo mejor del món, con diría Pepín, la mejor Cordá del món.
Sueño.